Bienvenidos nuevamente, hola a todos que nos están acompañando desde su pantalla, desde su computador, aquí a Evoluciona del preuniversitario Pedro de Valdivia. En esta segunda charla de este sexto ciclo tenemos la oportunidad de conversar, de escuchar y de alguna manera enriquecernos de la experiencia y lo que tiene para contarnos Lucas Serrano. Lucas Serrano es director de Administración Pública Advanced de la Universidad de San Sebastián y nos va a hablar hoy un poco del rol de lo que es la administración pública en la lucha contra la desigualdad en Chile específicamente. Así que le damos la bienvenida. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos y a todas las que nos están viendo. Agradecer por la invitación al preuniversitario Pedro de Valdivia y muy agradecido de estar acá esta mañana. Yo vengo de la carrera de Administración Pública de la Universidad de San Sebastián, de la sede Concepción, donde yo hago clases y donde yo trabajo, pero mi idea un poco hoy día es a través de la explicación de qué es la administración pública y contarle a las personas, porque muchas veces la gente no tiene mucha idea qué es la administración pública, qué puede hacer un administrador público, contarles cómo la administración pública puede venir hoy día a resolver problemas tan importantes como es la desigualdad en Chile y cuál es el rol finalmente de la administración pública en ese tipo de batalla. Bueno, los agradecidos somos nosotros de tenerte aquí porque evidentemente este es un tema súper relevante para la coyuntura actual del día en el que estamos viviendo, la semana en la que estamos viviendo, y seguramente habrá muchas preguntas de los jóvenes que están del otro lado que estarán pensando, ¿y si estudio administración pública voy a ser un político? ¿Qué problema tiene ser un político? Ese es otro tema, pero vamos a tratar de entender las diferencias, ¿no? Y creo que ahí Sí. van a surgir muchas preguntas. Así que invitamos a todos los que quieran hacerle preguntas a Lucas, que vayan dejando sus mensajes en el chat que aparece al lado derecho de su pantalla, y con mucho gusto durante la charla las iremos transmitiendo, así podemos tener de alguna manera esta interacción. Sí, ahí David, tú me interrumpes nomás con las preguntas o los comentarios y yo voy ahí respondiendo y yo quiero partir haciendo una gran pregunta o haciendo una gran reflexión, que es partir señalando qué es la administración pública. Se escucha harto la palabra, está muy en boga a propósito de los tiempos actuales del país y, y muchas veces no queda tan claro porque existe un montón de otros oficios, carreras, profesiones que son más o menos pseudoexplicativos. Si alguien le dice que va a estudiar Derecho, más o menos tiene claro cuál va a ser su campo de acción. Si alguien va a estudiar Medicina, Enfermería, Ingeniería, más o menos está relativamente claro hacia dónde van, pero la administración pública es algo más difuso. Es algo más difuso porque no está tan acostumbrado a existir, es un área más, relativamente más nueva, y porque por mucho tiempo era una actividad que no estaba dedicada hacia al ámbito profesional, sino era una actividad de un grupo de personas, nomás que se dedicaban a administrar el Estado, pero desde hace un par de años a la fecha, este proceso se ha sociabilizado. La idea es que hoy día hayan más personas con capacidad técnica dentro del mundo público. Por lo tanto, las carreras de administración pública en Chile y en el mundo se han hecho cada vez más necesarios. Pero para responder la pregunta que está ahí, ¿qué es la administración pública? Hay que entender que si a los dentistas son los dientes, a la administración pública son las demandas sociales. Eso trabaja la administración. La administración pública se dedica, valga la redundancia, a administrar demandas sociales. De hecho, si es que no hubiera gente viviendo en sociedad, si nosotros no viviéramos en sociedad, no habría necesidad de una administración pública. La administración pública es necesaria porque nosotros vivimos en comunidad, nosotros vivimos en países, nosotros vivimos en comunas, y dentro de cada esos lugares donde nosotros habitamos hay distintos problemas, hay distintas situaciones. Hay problemas de educación, hay problemas de salud, hay problemas de vivienda, hay problemas de transporte, hay problemas de obras públicas, hay problemas de desagüe, etcétera, problemas de electricidad, y alguien se tiene que hacer cargo de esos problemas. Cuando la ciudadanía diga, oye, ¿sabes qué? En mi barrio está pasando esto, o en mi comuna está pasando esto, o en mi país está pasando esto, ¿quién se viene a hacer cargo de todas las demandas que levantan las personas que viven en sociedad? En la administración pública? Ese es su rol.
La administración pública básicamente es todo lo que determine hacer o no hacer el Estado. Hoy día en Chile hay 157 servicios públicos que pasan desde aduana y van hasta centros de salud. Está el gobierno, están los municipios, están las intendencias. Hay todo un aparato público bastante grande y bastante necesario, porque son los que trabajan con los problemas de las personas, que se hace necesario tener el rol de administración pública. Y esto viene bien dado en una de las palabras, que es la administración, que finalmente la administración es la ciencia o el arte de hacer las cosas bien. Por mucho tiempo el mundo se dio cuenta que no necesariamente porque uno era un buen doctor, un buen ingeniero, administraba bien, y se inventó la administración privada. Y tiempo después se empezaron a dar cuenta que no necesariamente una persona que era votada por la gente, por la ciudadanía, o un gobierno hacía las cosas necesariamente bien porque tenía buenos profesionales, porque le faltaba el toque de la administración, y de la administración con un enfoque público, que es hacerse cargo de todas estas demandas que existen en nuestra sociedad. Entonces, es importante entender que la administración pública existe porque en la sociedad existen problemas. Si no existieran problemas, no habría necesidad de administración pública. ¿Por qué? Porque la administración pública toma estos problemas y trata de darle soluciones estables que duren en el tiempo. Como por ejemplo, hace años atrás había un Servicio Nacional de la Mujer, pero con la cantidad de problemáticas que se fueron dando en todo el tema de la agenda de género, de los problemas contra la violencia a la mujer, etcétera, poco a poco un servicio nacional se quedó corto y se convirtió en el Ministerio de la Mujer. Y hoy día esa solución llega para mucho tiempo. Los países también tienen ministerios de desarrollo social, como que tiene Chile, que busca dar solución a problemas sociales que ocurren dentro de la sociedad. Entonces, solamente como para ir cerrando la idea, quiero que les quede claro que cuando uno habla de administración pública, está hablando de la ciencia que trata de administrar y proporcionar mejoras o soluciones a los problemas que nos ocurren porque vivimos en sociedad. Por lo tanto, la administración pública, si es que no hubieran personas, no existirían. Si no hubieran problemas, no existirían. Ahora, cuando uno mira a las personas, a la sociedad, y uno mira nuestros cientos de miles de años de evolución, uno se da cuenta que siempre han existido problemas y probablemente siempre van a existir y existirán problemas. Por lo tanto, siempre va a ser necesaria que exista una administración. Eso como primer enfoque. Y ahora, como hablaba David, este es un tema particularmente esencial y una reflexión particularmente esencial en los tiempos en los que nos encontramos hoy día, porque ciertamente hay un aumento de deseo de que el Estado haga mejor las cosas, de que responda mejor las demandas sociales. Y ciertamente hoy día el desafío que tiene la administración pública es cómo le da respuesta a esa realidad que nosotros estamos viendo en las calles, en las noticias, en el día a día, porque alguien tiene que hacerlo. La administración pública tiene que pensar soluciones en el largo plazo, pero también tiene que pensar soluciones en el corto plazo. La administración pública tiene que tomar, como se dice en buen chileno, el fierro caliente que puede llegar a ser muchas veces las problemáticas sociales y tratar de darle algún tipo de respuesta. No puede dejarle el visto la administración pública a este tipo de demandas sociales, este tipo de estallidos sociales, porque ciertamente es parte de su rol. O sea, estudiar administración pública o trabajar en la administración pública es precisamente enfrentar este tipo de problemáticas. Es pensar cómo nosotros creamos mejores municipios, cómo nosotros creamos mejores estados, cómo nosotros tenemos una sociedad más contenta, más feliz, más que se sienta menos explotada, que se sienta menos descontenta con la realidad. La administración pública busca crear mínimos, pisos mínimos, bases mínimas para que todas las personas que vivan dentro de un país puedan por lo menos tener asegurado ciertas cosas que les permitan realizarse como personas. Entonces,
ciertamente hoy día hay un gran desafío de la administración pública, porque la administración pública, no solo por el estallido social de hace un año atrás, sino por mucho tiempo ha tenido que venir reinventándose. Hemos pasado, ya estamos hablando del cuarto o quinto modelo de administración pública, desde que partimos con un modelo que era súper limitado hace ya 80, 90 años atrás. Y la verdad es que cuando uno se encuentra con temas, por ejemplo, como la corrupción, cuando uno se encuentra con temas como la falta de eficiencia, cuando uno se encuentra con temas como la pérdida del apoyo popular por parte de las personas hacia los estados, esos son puros desafíos de la administración. Entonces, estudiar administración pública es invitar a las personas a nadar por estas aguas turbulentas, pero tratar de proponer soluciones. La administración pública no está necesariamente ligada a la actividad política, y eso es bien interesante porque, como planteaba David, siempre está esta idea de que, voy a estudiar administración pública, tú vas a ser un político. No, el Estado de Chile, por supuesto que en su función pública tiene políticos, que son los electos por las urnas, y quienes ellos tienen como cargos de confianza. Por ejemplo, llega un presidente y el presidente nombra a sus 24 ministros, nombra a todos sus subsecretarios, a todos los intendentes y a todos los seremi, pero la administración pública es mucho más que eso. Los técnicos, los expertos los que trabajan en todos los ministerios, los que trabajan en todos los servicios públicos, de Arica a Punta Arenas, todas las personas que son parte de la gran administración pública, que es mucho más que cargos de elección popular, que es mucho más que partidos políticos, son personas que hacen función de carrera, son personas que trabajan por su vocación de servicio público hacia el Estado de Chile, personas que cambian los gobiernos, sea del color político que sea, y siguen ahí. La administración pública es un estudio técnico del proceso de gobierno. David, sí. Si yo te quiero hacer una pregunta, y perdón si a lo mejor te estoy llevando al rincón del cuadrilátero, porque es una pregunta un poco extraña. A ver, si yo entiendo bien, entonces un administrador público es básicamente un tecnócrata, una persona que trabaja para el Estado, no necesariamente en un cargo político, pero sí un administrador de lo público. Desde ese punto de vista, el administrador público tiene como interés que el Estado, porque es su empleo, sea un Estado grande, ¿correcto? No necesariamente. No sé si ves a dónde va mi pregunta, porque sí, de alguna entiendo, manera claro. Puede haber una tendencia política, entonces si estudio administración pública, probablemente mi intención o mi interés es que el Estado sea más grande porque así tengo más campo laboral. Si no, me reemplaza el ámbito privado o la sociedad civil. Claro, no sé, entiendo la pregunta un poco. Ahora, para ir agregando algunas cosas a la conversación, igual hay que entender que hay una parte importante del administrador público que no necesariamente trabaja en el mundo público, porque la administración pública te pasa todos los conocimientos de administración general y además tienes un montón de capacidades de estadística, hay harto que tiene que ver con el uso de la estadística, en el sentido de que cuando alguien te dice tengo que llegar al 10% más pobre del país o tengo que entregar la política a las familias que realmente la necesiten, eso es estadística, eso es número, eso es matemática. Entonces, el administrador público tiene un montón de competencias que va aprendiendo y que lo hace desempeñarse también muy bien en organizaciones, crear sus propios negocios, emprender. Entonces, claramente siempre se piensa, porque es como el campo más natural, que el administrador público tiene que irse al Estado. Sin embargo, hay varios administradores públicos que se van a lugares más cómodos dentro del mundo privado. Ahora también hay una discusión del tamaño del Estado, que ese es un punto hacia donde apunta la pregunta, y esa pregunta siempre está cargada con mucha ideología por las dos respuestas. La primera respuesta, que es estados grandes, siempre está asociado a una visión mucho más socialista, pensando en la Unión Soviética, por ejemplo, que ha tenido el Estado más grande de nuestra historia reciente, y donde vienen las críticas que precisamente al ser tan grande es muy poco eficiente. Por otro lado, están los que dicen que el Estado tiene que ser pequeñito, que está más asociado quizá a un mundo más capitalista, más de libre mercado, que cree que el Estado termina siendo un estorbo final en los procesos de oferta y demanda, y que creen que el Estado debería ser relativamente bien pequeño. Ahora,
la administración pública, cuando uno lee los estudios más recientes, no toma ninguna posición frente a los dos y dice que el tamaño del Estado no importa, sino es la capacidad de llegar. Que la administración pública tiene que ser como un arquero, al final. Independiente de que si el arquero es chico o barrio. ¿Cómo? El tamaño que sea, pero eficiente. Claro, da lo mismo que el arquero sea viejo, chico, grande, flaco, gordo. Lo importante es que si le meten una pelota al segundo palo, tiene que llegar. Tiene que llegar. Ese es un poco lo que toma el rol de la administración pública. Y la administración pública ha tomado en los últimos años algo curioso. Sin agrandar el Estado, ha empezado a agarrar más campo laboral. ¿Por qué? Porque hay varios servicios que han entrado al mundo público que se están dando cuenta que necesitan un administrador público. Ejemplo, la red de salud. Cada vez es más común ver administradores públicos en cargos de dirección en hospitales, en CESFAM, en consultorios. ¿Por qué? Porque antiguamente eran personas médicos, eran personas de la misma área de la salud que no necesariamente tienen las competencias. Aparte de la administración pública, te enseñan algo bien interesante, que en el mundo público uno va a tener necesariamente que tener un jefe político. Sí o sí. Porque en el peor de los casos tu último jefe es el presidente de la República. Entonces sí o sí tienes que estar acostumbrado a tener jefes políticos, y en la carrera de administración pública se te enseña a navegar con los dos cánones, o sea, entender la parte técnica, los números, las cifras, lo que dicen los expertos, ser un experto en distintas materias, pero también uno tiene que aprender a hablar los códigos y los lenguajes de los tomadores de decisiones que son políticos. Entonces, el cómo tomamos una decisión, cómo enfrentamos un problema. Por ejemplo, si el día de mañana fueran ustedes los que me están escuchando, los que están en una posición de un cargo y se tienen que enfrentar a una situación como un estallido social, ¿cómo ustedes lo solucionan? ¿Cómo ustedes se enfrentan a ese problema? Porque alguien le tiene que dar solución a los problemas sociales. Porque si algo hemos aprendido es que si no se hace algo por los problemas sociales, simplemente la olla de presión solamente empieza a agrandarse. Entonces, en ese marco, en esta cancha que yo les estoy describiendo, es donde juega la administración pública. Y por eso también hoy día se hace más relevante, porque entre más ciudadana y técnica sea la administración pública, parece ser que entrega mejores resultados hacia los descontentos sociales, que no son necesariamente únicos de Chile. Si uno mira el mapa internacional, desde mucho antes existe una primavera árabe en el Medio Oriente, existe el movimiento de los descontentos en España, existe hace muy poco el movimiento de las Black Lives Matter en Estados Unidos, hemos tenido movimientos de descontento en Italia, en Francia, y podría seguir. Hoy día a la ciudadanía, y probablemente ustedes son una muy buena encarnación de eso, los que nos están escuchando cada vez, a propósito de las redes sociales, a propósito de los tiempos cambiantes, de no tener algunos traumas del pasado, son más exigentes hacia sus gobiernos, son más exigentes hacia sus estados. Por lo tanto, si el Estado quiere dar respuesta a esa exigencia, necesita una administración pública de mejor nivel que la que tiene, más profesional, con más gente con compromiso, con vocación, y con entender cuál es el fin de la administración pública, que es dar respuesta a estas demandas sociales. Eso en primera, no sé si hay alguna duda, algún comentario, David, hasta aquí. No, hasta el momento no, solamente las mías. Perdón si me adelanté y te metí en un tema que iba más adelante, pero me pareció fascinante, por eso. No, sí, por supuesto. Y como yo dije que la administración pública debiese ser una herramienta, o es una herramienta fundamental para luchar contra la desigualdad, es en este momento donde yo quiero sacar a la desigualdad y ponerla un poco en el frente, porque algo ya les describí de lo que es la administración. Y la desigualdad es un problema que ciertamente no es nuevo. De hecho, cuando uno mira la historia, uno se da cuenta que la desigualdad nace casi desde el momento que uno nace, o desde que nace la raza humana, la desigualdad siempre nos ha acompañado. El Estado de Chile, por ejemplo, desde que es colonia española, jamás no ha tenido desigualdad. Incluso en la época de los pueblos originarios también había desigualdad de otro tipo, pero sí existía la desigualdad. La desigualdad es bastante compleja porque es un mal que ha quejado a la humanidad desde siempre. Y que es finalmente que, como dice la teoría máxima económica, los recursos
son escasos, las necesidades son múltiples, y como los recursos son escasos, no todos van a poder alcanzar todos los recursos, y la desigualdad viene a decir, más encima de esos recursos que no alcanzan para todos, no necesariamente van a estar bien distribuidos. No necesariamente todos vamos a tocar un poco de esos recursos. No necesariamente vamos todos a tener parte de lo que vamos necesitando. Y ahí, a medida que han ido avanzando las décadas, la idea de desigualdad se ha ido complejizando, porque era un tiempo que la idea de la desigualdad tenía que ver con la igualdad. Todos tenemos lo mismo. Que es una primera muy buena noción para enfrentar la desigualdad. ¿Sabes qué? Para que no haya desigualdad, sabes que todos nos vamos a vestir igual, todos nos vamos a comer igual, vamos a ganar lo mismo, porque así, con eso que nos salvaguardamos es que nadie tenga una posición distinta, sino todos estamos en relativa posición igual. Sin embargo, por un montón de problemas que se ha ido dando con ese modelo, con un montón de cuestionamientos, llegamos a la conclusión hoy día, siglo XXI ya más avanzado, que no se trata de igualdad, sino se trata de equidad, de que a cada quien hay que darle lo que se vaya necesitando. Algunos que necesitan mucho más, hay otros que casi no necesitan nada, o todo lo contrario, les sobra. Eso es la equidad, y eso es una visión mucho más compleja de administrar a las personas que están dentro. Chile tiene una de las tasas de desigualdad quizás, no es la más alta del mundo, como a veces se dice, pero no es ni por si acaso buena. Nosotros estamos más o menos con un nivel de desigualdad medio alto. Obviamente hay países que están mucho peor que nosotros, pero cuando uno ve esos países con los que le gustaría compararse, que son cuando uno dice, no, como Australia, Finlandia, Bélgica, no sé, etcétera, estamos hartos más atrás en la lucha de la desigualdad. Y constatación de eso, un poco la diapositiva que yo les traigo ahí, donde divido la sociedad chilena, está dividida por lo que se conocen los famosos estratos socioeconómicos, donde lo divide el estrato alto, que es un porcentaje muy reducido de las casas de Chile son estrato alto, o sea, como sale ahí, el 16% de todas las casas de Chile son estrato alto. Después está el estrato medio, donde está la mayoría de las casas de Chile, y finalmente está el estrato bajo, donde igual hay un porcentaje bien importante, casi el 40% de las viviendas de Chile son estrato bajo. Y en la otra columna tengo la cantidad de ingresos que se llevan esas casas. De todo el ingreso que se genera al país, ese es nuestro 100%. Todo el ingreso que se genera, exportaciones, trabajo, todo el ingreso que se genera en Chile está distribuido de esa forma. El 85% del ingreso que se genera en Chile se va al 16% de las viviendas maltas. De hecho, eso es un poco más grosero, porque si yo tomara solamente el 1%, ellos se llevan casi el 60 o el 70% de esos 85%. Se lo llevan casi todo el 1% más económicamente solvente del país. Mientras que el estrato medio, que es el estrato mayor, solamente se lleva el 10% de todos los ingresos de Chile, y eso que es el grupo mayoritariamente en masa, ese, y después tenemos el estrato más bajo, que son las personas más vulnerables, que son las personas que más le cuesta lidiar con el día a día, donde los recursos son harto más escasos, y controlan solamente el 5%. Entonces, la fotografía que uno toma es de una sociedad desigual. Y la gran pregunta que uno siempre se ha hecho, porque obviamente hay varios problemas en Chile, que eso lo vemos evidenciado por todos los procesos que hemos visto desde hace un año a la fecha. También eso no quiere decir que no hayan cosas buenas, que sí las hay, por cierto. Pero uno de los problemas que ha sido más estructurales en el país es terminar con la desigualdad, porque a veces uno ve las consecuencias de la desigualdad. Diferencia en educación, diferencia en salud, diferencia en el lugar donde vivo, diferencia a la alimentación a la que tengo acceso, diferencia al tipo de actividades que puedo practicar por los recursos económicos que implica, etc. La recreación, un montón de cosas, pero la desigualdad es más difícil porque muchas veces se esconde entre todas estas causales, o sea, todas estas consecuencias. Por lo tanto, cuando uno se pregunta qué tiene que ver esto con la administración pública, qué tiene que ver esta fotografía con la administración pública, o cómo puede la administración pública enfrentarse a
a este Goliat, que es la desigualdad, o a este verdadero monstruo que se presenta la desigualdad, es donde se hace algo complejo hacer el link. Por lo mismo, ahí yo les dejo planteada la pregunta de cómo lo hace la administración pública para mejorar las condiciones de una sociedad. ¿Cómo hace la administración pública para que efectivamente la desigualdad se termine o se mejore? Y aquí hay algunos conceptos que son fundamentales dentro de la administración pública. Primero que todo es la focalización. La administración pública como área de estudio y de conocimiento es un área que te permite identificar quién necesita quién. Y por eso yo puedo focalizar los recursos. Hay personas que necesitan un tipo de ayuda en especial, y que a veces ni siquiera son las personas más vulnerables, sino personas que muchas veces se pierden entre los estratos sociales más bajos y los estratos sociales más altos, que quedan un poco como en el medio, lo que se conoce como la crisis de la clase media. Es difícil focalizar recursos para ellos porque tienen condiciones bien particulares de vida. Entonces, ¿cómo yo hago para que un programa de gobierno, un bono, por ejemplo, o un beneficio le llegue a las personas que necesito que llegue? ¿Cómo puedo hacer, por ejemplo, para que esa foto que yo les mostraba en la diapositiva anterior, cómo yo puedo hacer para distribuir esto mejor? ¿Cómo yo puedo focalizar eso? Cuando uno mira países como Australia, como Nueva Zelanda, que han logrado disminuir la desigualdad, el rol es de la administración pública. ¿Quién lo ha logrado hacer? Es la administración pública. ¿Por qué? Porque el Estado puede, a través de otra palabra que está ahí, que es la redistribución, cobrar impuestos, y cobrar impuestos a los más ricos, y cobrar impuestos a la gente que tenga más dinero, pero no por cobrar más plata o por sacar plata a las personas que tienen más recursos. Eso quiere decir que tu sociedad mágicamente va a ser más igual. Es lo que tú hagas con esos recursos que tú obtuviste con los impuestos. Eso es lo que tú haces cuando vas y pides un poco de ingresos de las personas con más dinero y se los entregas a las personas con menos dinero. Es cómo se los entregas en los determinantes. Y para hacer eso se crean políticas sociales. Se crean, otra palabra que está ahí, políticas sociales. Planes, acciones concretas que vayan destinados a ese grupo al que yo quiero llegar. Y el desafío hoy día en Chile es ese. Nuestro Estado hoy día es muy poco eficiente para generar políticas con impacto en la desigualdad. O sea, la desigualdad en los países se mide en dos momentos. Se mide en un momento antes de que el Estado entregue los bonos, los subsidios, los programas, todo lo que entrega el Estado, que es una desigualdad sin acciones del Estado, sin el rol de la administración pública, por decirlo así, y después se mide la desigualdad una vez que la administración pública hizo todo su trabajo. Y hay una diferencia, y debería haber una diferencia abismal entre lo que baja la desigualdad. La desigualdad antes del rol de la administración pública y después del rol de la administración pública debería bajar, porque ¿qué está pasando entre la medición de uno a otro? Tú tienes todo un Estado, tienes todo un grupo de funcionarios que lo que están haciendo es pensar políticas, pensar acciones de cómo corregir esta imagen de acá. ¿Qué tenemos hoy día en Chile? Que antes del rol del Estado, antes de entregar subsidios, bonos, beneficios, programas, la desigualdad es a eso del 0,48, del 0,49. Entre más cercano al 1, más desigual eres. Entre más cercano a 0, más igual eres. O sea, lo ideal es acercarse al 0. Nosotros, en nuestro estado natural, tenemos una desigualdad más o menos del 0,50 casi. Estamos como en la mitad. Australia, que es un país que mucha gente le gusta comparar, ¿no? Por algunas condiciones similares. Australia, en su situación inicial, tiene una desigualdad bastante similar a nosotros, 0,47, 0,46, o sea, estamos casi iguales. Después del rol del Estado, después que entra el Estado, paga, cobra sus impuestos, usa sus impuestos para hacer políticas sociales, para hacer políticas económicas, para ayudar a las pymes, para ayudar a las personas, para ayudar a los adultos mayores, etc. Cuando miramos la fotografía de Australia, que tenía un 0,46, 0,47, Australia baja casi un 0,30, o sea, baja muchísimo el rol del Estado. Cuando hacemos la misma medición en Chile, y con esto terminó, cuando hacemos la misma medición en Chile,
Chile, que tenía un 0,48, un 0,49, después de toda la acción del Estado, baja un 0,44. No baja nada. Entonces, esa es la demostración de que la administración pública puede hacer mucho más en focalizar política para precisamente disminuir la desigualdad. Ahora sí, David. No, no, te quería decir que es súper interesante el análisis, pero digo, al final, esa tabula rasa no toma en cuenta la acumulación histórica, que significa, por ejemplo, en el ciudadano no tener una educación de calidad, o no tener Claro, acceso a una alimentación de calidad, claro. o no tener acceso al deporte, a Mm. la salud, ¿no? Digo, esas personas en el análisis están como en cero, pero no es real eso. Claro, es que la desigualdad tiene efectos reales en el día a día muy similares a los que planteas tú. O sea, si uno quisiera comer saludable es caro. Comer ensalada, comprar carne de soya, o no sé, ser vegano, es mucho más caro que comprar un paquete de tallarines y comprar vienesas, por ejemplo, que no son necesariamente los alimentos más nutritivos, pero muchas veces las familias en Chile por carencias económicas no pudieran entrar a comer saludablemente, balanceadamente, sino entran a lo que les da el bolsillo. Las familias se alimentan a pan, arroz y tallarines, las familias más vulnerables de Chile, porque el presupuesto no les da para más. Personas a lo mejor que quisieran practicar algún deporte, entrenar algún deporte, es caro. La creación de capital humano mientras que tú vas estudiando es compleja. El barrio en el que tú creces, los incentivos en el barrio también es complejo, porque hay barrios donde la desigualdad y la vulnerabilidad llega a tal nivel que hay una carencia de esperanzas de vida. O sea, las personas se sienten un poco determinadas de sus circunstancias, entonces si no caen quizás en las conductas que tienen muchas personas de su barrio, no ven ninguna otra posibilidad de surgir. Y por eso, por ejemplo, parte la idea del delinquir o parte la idea del tráfico de drogas, etcétera. Entonces, entender que los problemas sociales son mucho más complejos de solucionar que, oye, hay muchos robos, traigamos más carabineros. No se solucionan así. La administración pública tiene que entrar a eso y entender que a veces para solucionar el problema carcelario hay que entender algo. Por ejemplo, el 53% de todas las personas que han pasado o están en las cárceles de Chile pasaron por el Sename. Entonces, quizás para arreglar la situación carcelaria, está bien, más carabineros, más leyes, eso puede ser, pero también tengo más de la mitad de la población de las cárceles que vienen del Sename. Entonces, si yo voy y trabajo desde el Sename, desde antes, si yo voy y mejoro mi plan de protección a la infancia, a los infractores de ley, a los niños abandonados, quizá yo voy a lograr mejorar harto mejor mis indicadores de violencia, de crímenes. ¿Por qué? Porque lo estoy trabajando desde antes. Y ese es un tema que va viendo la administración pública, ver cómo se entrelazan todos los problemas, porque los problemas sociales no son una isla. Si yo quiero cambiar la desigualdad, yo me enfrento a la educación, yo me enfrento a la salud, yo me enfrento a la nutrición, yo me enfrento al tema también del hogar. O sea, hoy día que estamos en el teletrabajo, la desigualdad se ve desde personas que tienen más metros cuadrados libres para poder sentarse tranquilamente a hacer una clase, escuchar una clase, trabajar, pero hay otras personas que en los mismos metros cuadrados viven 4 o 5 personas, que tienen un solo computador, que lo tienen que compartir entre toda la casa. Entonces, la desigualdad tiene implicancias reales. Y la administración pública tiene que salir a mirar cuál es la forma más eficiente para ir mejorando esas condicionantes que ocurren y seguir mejorando el día a día de las personas. Entonces, la administración pública es básicamente la ciencia de hacer eso, de mirar las diferencias sociales, de mirar las problemáticas que aquejan a la sociedad y ver cuál es la forma más efectiva y eficiente de combatir eso, porque a veces como uno ve la superficie del problema, claro, oye, hay mucha gente delinquiendo, ¿qué hago? Más carabineros. Pero no necesariamente eso te va a dar la respuesta, porque el problema viene de antes. Tú estás agarrando ya la situación cuando ya se convirtió en problema y hay mucho que hacer, ya no hay. Pero tú puedes ir a prevenir que lleguen las personas a tomar las decisiones de tomar conductas desviadas para la sociedad. Evitar que se sientan en la necesidad de hacerlo. Claro, y ahí me surgiría a mí la pregunta sobre la injerencia que tiene en todo este análisis, finalmente,
el sistema político, porque de alguna manera u otra esa toma de decisiones está totalmente atravesada por la necesidad de que las acciones de una persona elegida por el pueblo, que tiene que ser reelegida o desestimada en la próxima elección, se puedan ver al término de su mandato, ¿no? Entonces, ahí hay una fricción, me imagino, entre los administradores públicos y los políticos. Y en ese sentido acá hay una pregunta. ¿Qué ¿Sí? rol juega la sociología en la administración pública? Nos pregunta uno de nuestros auditores. Es bien interesante. Primero, tomando un poco tu pregunta, cuando uno mira el estado de las administraciones públicas en el mundo, uno tiene mucho para ver porque uno no inventa la rueda. Ciertamente hay otros países que han tenido experiencias buenas o malas de las cuales uno puede aprender mucho. Y los países tipo OECD, tipo Finlandia, uno lo que ve que en algún momento, hace unos 10 o 15 años atrás, pasaron por situaciones quizás no tan violentas ni masivas de descontento social, pero sí de baja participación, muy similar a lo que tenemos hoy día, de esta lógica de odio hacia el sistema político, de que los políticos son aquí y allá, etc. Entonces, ellos, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a incluir a la ciudadanía. Se arma una política de algún tema, oye, que traigamos a las personas que son afectadas a esa política. Si yo voy a hacer una política, no sé, para un barrio, Bajos de Mena en Santiago, por decir un nombre, pucha, sería bueno que yo incluyera a las personas de Bajo de Mena, 1 o 2 personas, en la mesa donde están los técnicos, donde están los políticos, porque son esas personas las que van a tener que vivir con las consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos dentro de la administración pública. Las personas de la tercera edad, por ejemplo, siempre se cansan, porque desde el punto, parte cualquier acción del Estado súper mal porque los tratan de abuelito. Yo soy una persona, no soy tu abuelito, yo soy abuelito de mis nietos, pero no soy en genérico un abuelito, yo soy una persona súper capaz, que a lo mejor, claro, el cuerpo no le responde como antes, pero la cabeza está sumamente clara y yo a lo mejor fui profesional y que me vengan a ofrecer talleres de bordado es súper condescendiente conmigo. Entonces, hoy día yo como adulto mayor quiero que me hagan más parte de las políticas que me van a venir a afectar. Entonces, es cierto, como planteas tú, David, el sistema político tiene mucho que ver con el rol de la administración pública y los países para ir corrigiendo eso les dan más espacio de participación. No esperar que la única participación sea cada vez que hay que elegir un cargo vamos a la urna. Entonces, yo voto por un alcalde o yo voto por un presidente y vuelvo 4 años después a hacer el mismo ejercicio. Es mucho tiempo. Lo que dicen es, en esos 4 años hay que consultas, como la que vamos a tener este domingo, que es muy importante que si alguien está en la edad de participar, que lo haga. Consultas, preguntarle a las personas qué quieren, qué desean. Oye, ¿te podemos hacer parte de las tomas de decisiones? Sí. Y ahí yo me agarro para tomar un poco la idea de la sociología. Por supuesto que sí, la sociología estudia las sociedades. La administración pública viene a dar respuesta a los problemas de la sociedad. Entender a las sociedades, entender cómo se comportan, es fundamental. Hoy día la administración pública no puede desconocer, por ejemplo, el tema de las redes sociales, de las fake news, de entender también el rol quizás de las polarizaciones que de repente ocurren, el rol de por qué la sociedad reacciona como reacciona. Y, por ejemplo, la sociología frente a eso no te va a decir que una persona lo que hace está bueno o malo, porque eso es discusión personal, te va a decir, te va a tratar de explicar por qué está haciendo eso, por qué está rompiendo ahí. ¿Cuál es la razón de que una persona venga a romper algo? ¿O por qué una persona está manifestando? ¿Cuál es la razón detrás de eso? Si eso es bueno y malo, cabe en otro cajón, pero a la sociología le importa tratar de explicar el por qué ocurren estas acciones dentro de la sociedad. Y la administración pública toma esas respuestas, las tiene que internalizar para saber cómo piensa su gente. Y a propósito de eso, Lucas, nos preguntan acá si la administración pública tiene futuro con empleabilidad. Sí, de hecho, me quedaba la última PPT. Nosotros por lo menos tenemos, en el caso de nosotros, tenemos más de 180 egresados en nuevas generaciones, no somos una carrera tan grande en cuanto a números. Y tú los ves que hoy día están trabajando en municipalidades, gobiernos regionales, intendencias, obras públicas, en la seremía, en todo lo que tiene que haber, en todo el mundo público. Y esto es interesante porque el mundo público no se va a ir a ningún lado. Y probablemente siempre va creciendo,
no por el clivaje que hablamos al principio de que el Estado tiene que ser más grande, sino porque el mismo avance hace que las instituciones se hagan más complejas. La evolución de los tiempos hace que las instituciones públicas se hagan más complejas y necesitan mejor tipos de funcionarios, otros tipos de funcionarios. Entonces, la administración pública y su tamaño, que es importante, no va a dejar de crecer nunca y no va a dejar de ser un campo de trabajo. Entonces, primero que todo, ese campo está seguro. Y segundo, los administradores públicos cada vez, hace 10 años atrás, cuando se publicitaba un trabajo para administrador público y uno leía la descripción, no se decía administración pública, decía, se busca personas de las ciencias sociales o abogados y generalmente después se decía carrera fin, y en esa carrera fin entraba la administración pública. En los últimos 10 años, cada vez más se pide específicamente por un administrador público. Distintas universidades han empezado a trabajar con la administración pública, incluso en el mundo privado la administración pública le ha ido súper bien. Gente que después ha tomado un montón de organizaciones, ya sea organizaciones que tengan impacto, como estas organizaciones que buscan conseguir agua para comunas que no tienen acceso a la sociedad civil. Claro, sí, un montón de organizaciones medioambientales, un montón de organizaciones, por ejemplo, que están reivindicando algún tipo de derecho social, ya sea pueblos originarios, mujeres, niños, educación. Muchas organizaciones que vienen a trabajar con demandas de la sociedad civil han sido muy bien generadas por administradores públicos. El campo laboral del administrador público tiene un camino seguro que el Estado y que tiene muchas formas. Porque, por ejemplo, los administradores públicos trabajan en el Poder Judicial. Claro, en el Poder Judicial me dicen, pero ¿cómo? Claro, existe un montón de jueces, de abogados que se encartan de la parte jurídica. Pero ¿qué pasa de la parte administrativa de los tribunales? ¿Cómo se administra un tribunal de justicia? Eso lo sabe un administrador público. Trabaja con el Poder Judicial. Hay otros que derechamente trabajan en áreas sectoriales, se especializan en ello. Después tú te especializas en salud, te especializas en educación, y después son administradores públicos especialistas en un tema en particular del área. Entonces, campo laboral todavía hay, y obviamente uno ve esta tendencia de saturación muchas veces de los campos laborales. La administración pública todavía está lejos de llegar a la saturación que tienen otras carreras, porque es relativamente nueva, porque cada vez el Estado también cambia el número de funcionarios públicos que va llegando. Cada vez el Estado, a propósito de reformas que ha ido teniendo, contrata por alta dirección pública, y cada vez son menos los cargos que se designan desde el Poder Central o que el presidente designa a dedo, y cada vez son más los cargos que se designan por concurso, por personas con currículum, por personas que tienen distintas capacidades. Por lo mismo ahí decir que el rol de la administración pública y el campo laboral de la administración pública, si uno mira de los últimos 10 años a la fecha, lo único que ha hecho es crecer. Y la tendencia te lo va a demostrar de que el campo laboral va a seguir creciendo. En mi caso, yo dirijo el programa Advance de la Administración Pública, que está pensado para alumnos en vespertino, que se conoce, que son alumnos que trabajan y en su tiempo libre ellos deciden estudiar Administración Pública. Muchos de ellos son técnicos, muchos de ellos son personas del área de la salud, por ejemplo, que están entrando a trabajar en la Administración Pública y deciden estudiar la Administración Pública, ya profesionales, ya técnicos, ya personas del mercado laboral, porque se dan cuenta que dentro de la administración pública o dentro del lugar donde ellos trabajan, tener el título de administrador público les puede permitir optar a mejores condiciones laborales y a mejores condiciones salariales también. Lucas, y acá nos preguntan también, si estudio administración pública, ¿puedo trabajar en otro país? Por supuesto que sí. Lo que sí, probablemente lo que necesite, sí, dependiendo de la legislación de ese país, quizás hacer algún curso o alguna prueba, porque hay temas de la administración, claro, porque no todos los países tienen los mismos códigos administrativos, por ejemplo. No todos los países tienen las mismas leyes, no todos los países tienen las mismas políticas. Sí va a implicar la posibilidad de quizás para trabajar en la administración pública de otro país, hacer alguna prueba, alguna validación. Ahora, tú puedes trabajar no necesariamente para el Estado de ese país, sino trabajar en estudio, en análisis, en ONG de otros países, sin mayor problema. Es un título reconocido en todas partes, un título profesional que entrega Chile. Excelente. Bueno, por el momento no tenemos más preguntas, no sé si continúa la presentación. Sí.
Sí, me queda un poco para ir cerrando. Ya, porque estamos un poco, perdón, estamos un poco cortos de tiempo, pero bueno, vamos a seguir adelante. No sé si prefieres, porque acá surgen Sí, otras sí, preguntas. cerremos con las preguntas mejor, démosle con las preguntas hasta el final nomás. Ya, ¿cómo es el campo laboral en regiones? Preguntan. Justamente tú estás en Concepción. Mm. En regiones es bien interesante porque hay muchas personas que lo que hacen con la administración pública es que, de hecho, tienen mejor posibilidades laborales en más apartados de grandes ciudades, porque la administración pública a nivel municipal, por ejemplo, se necesita en todas las comunas. En las 350 y tantas comunas que tiene este país, se necesita administración. Cuando uno piensa en comunas como, no sé, Chile Chico, Ranquil, Bisbiri, por decir algunas comunas vulnerables, Alto Biobío, los municipios se verían muy beneficiados con la administración pública. Es más, yo conozco muchas personas, administradores públicos, que a lo mejor les costó encontrar un poco de trabajo en las grandes ciudades, donde quizás hay que tener una afiliación más política de repente, y les fue muy bien yéndose a comunas de regiones, de regiones un poco más apartadas. Algunos llegaron a hacer cargos muy altos algunos se quedaron a vivir en comunas más tranquilas. Entonces, el campo laboral en las comunas, en las regiones está. De hecho, en Santiago, a veces uno se encuentra con que es algo más difícil encontrar el primer trabajo. Ya después, el segundo, el tercero, cuando uno ya tiene la experiencia laboral, es más fácil, pero el primer trabajo es mucho más fácil encontrarlo fuera de Santiago, donde te piden quizás algo más de experiencia dentro de la administración pública. Por eso mucha gente, cuando les pregunta, oye, ¿cuál fue tu primer trabajo? No sé, yo trabajé en la municipalidad de Cholchol, administrando proyectos sociales, o yo trabajé en el hospital o en el CEFAM de una comuna rural que está cerca del mar, etc. Esa es un poco la realidad. Eso no quiere decir que los polos no haya trabajo. De hecho, es donde más trabajo hay. En Santiago, en Valparaíso, en Concepción, es donde están los tres polos más fuertes de la administración pública. Aunque por lógica, donde hay más aglomeración de Claro, población, hay más competencia también. sí, o sea, piensen que solamente el Santiago metropolitano tiene 50 comunas. Claro. Acá en la región del Biobío, en toda la región nosotros tenemos 33 comunas. Y solamente en el Santiago metropolitano, o sea, sin decir Melipilla ni nada de eso, sino solamente Santiago urbano, son 50 comunas. Obviamente ahí va a haber mucha más oportunidad laboral, pero generalmente las regiones son mucho más generosas para la primera oportunidad laboral que Santiago. Lucas, lamentablemente el tiempo nos apremia, tenemos que ir Sí, cerrando. En tan solo 10 minutos estaremos comenzando con la próxima charla, pero ha sido, por lo menos para mí, fascinante, es un campo que me interesa mucho. Yo mismo estudié sociología, así que me siento muy comprometido con lo que estamos hablando. Así que agradecerte por estar con nosotros, por habernos aportado y por darles a los jóvenes que están del otro lado una visión un poco más amplia, ¿no?, de lo que es la carrera de administración pública, en tu caso desde lo que es la Universidad de San Sebastián. Así que nada, dejar invitados a todos los que están del otro lado de la pantalla que se queden con nosotros porque en tan solo 10 minutos estaremos comenzando una nueva charla, en esta ocasión sobre la carrera de periodismo y de estudios internacionales en la Universidad de Santiago de Chile. Vamos a tener la oportunidad de hablar con algunos estudiantes. Así que gracias, Lucas. No sé si quieres dejarle un mensaje final a los jóvenes que están del otro lado. sí, dos mensajitos súper rápidos. Primero, Por favor. agradecer por la invitación al preuniversitario, agradecerte a David y a todos los que han hecho esto posible, a las personas que quedaron con más dudas o les gustaría conocer más de la carrera, me pueden escribir a mi correo que es lucas.serrano@uss, por Universidad San Sebastián.cl, si quieren venir a una clase, cualquier cosa, nosotros felices de conversar con ustedes. Y lo otro, a propósito del campo de estudio de la administración pública, ustedes que ya están en camino o en vías de ser un ciudadano a cumplir su mayoría de edad o algunos que ya lo sean, contarles la importancia de no restarse de los procesos, de ser parte, y porque pocas veces se nos pregunta, entonces cuando se nos pregunte hay que participar. Y eso por mi parte. Muchas gracias, David, muchas gracias a todos y a todas las que me escucharon y estuvieron aquí conectados con
con nosotros. Gracias a ti, Lucas, y queda abierta la invitación para hablar con él si lo necesitan, así que ya saben. Si quieren podemos pasar el mail por el chat, así lo tienen. Si nos pasas por el chat interno nuestro, Lucas, se lo transmitiremos a los jóvenes. Gracias y nos vemos en un rato. Hasta luego, Lucas, ha sido un placer. Hasta luego, muchas gracias. Chau, chau, quédense con nosotros. Chau.